Muy buenos días, queridos hermanos. Pues nuevamente tengo la gracia de reflexionar el Evangelio de este día, martes 1 de junio, que estamos celebrando un gran santo, San Justino Mártir. Soy el Padre Felipe de Jesús García Carmona y estoy en la casa de formación de navegantes con los muchachos de configuración. Vamos a ver qué nos dice el texto de este día. En aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino a Dios. ¿Está permitido o no pagar el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿por qué me ponen una trampa? Tráigame una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó: ¿de quién es esa imagen? ¿De quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces le respondió Jesús: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Pues vamos a hacer una pequeña reflexión sobre este pasaje, que pues es una de las clásicas, ¿verdad? Respuestas, o más que respuesta, frases, ¿verdad? Al César lo que es al César y a Dios lo que es de Dios. Que en definitiva es una explicación muy sencilla. Hay que hacer las cosas de Dios y dejar las cosas, ¿verdad?, del mundo. Pero no es así. Esta pregunta llevaba cola, como decimos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues podríamos pensar, ¿verdad?, que es algo muy sencillo, la respuesta de Jesús, pero en esta pregunta va mezclada muchas cosas de religión, de política, de la iglesia, de religión, perdón, etc. En esta pregunta va mezclada muchas cosas. En fin, que a primera vista parece que solo se trata de un pagar un impuesto, ¿verdad? Y como una rebeldía. Pero aquí hay una mezcla de todo esto que les decía. Por ejemplo, le dicen, ¿verdad? Tú enseñas el camino de Dios. Esto es importantísimo. Esta expresión, porque tú enseñas el camino de Dios, es una expresión judía que nos hace ver el camino a Dios, en donde el pueblo es liberado de cualquier alianza con los poderosos de este mundo. No sé si hoy nos suena esto, hermanos, aguas. Porque desgraciadamente a veces nos aliamos con los poderosos, con los ricos. Yo no digo, y creo que Dios no está en contra, de pues, tener amistades de todo tipo y personas ricas, como no. ¿Cuánto ayudan? Realmente cuánto ayudan en la iglesia. Decía un padre, ¿verdad?, que el dinero es como el estiércol del demonio, pero qué bonito abona el campo del Señor, ¿va? Entonces, no es que estemos en contra de los poderosos, ¿verdad?, sino el problema es hacer alianza, dejando a un lado. Y este precisamente es algo muy, muy fuerte de lo que estamos viendo en estos momentos. Ese alejarnos del poder de Dios, de hacer alianza y dejarnos a Dios. Vemos cómo en la historia de Israel sucedió el que siempre que el pueblo de Israel se alejaba de Dios y hacía alianza con los otros poderosos, los otros reyes, le iba muy mal. Y no tanto porque Dios los abandonara, sino el problema es de que nosotros, o que el pueblo de Israel, abandonaba a Dios. Y hoy en día podemos vivir lo mismo, hermanos. Ese pago, ese tributo que tenía que hacer el pueblo de Israel, se había dicho, ¿verdad?, se había promulgado que más o menos 6 años antes de Cristo, que todo judío pagaran, excepto los niños, ¿verdad?, y los viejos. Pero todos los demás tenían que pagar.
Desgraciadamente, el cobrar este impuesto era el sentimiento del poder aplastante de los romanos. Ahí se veía el poder que tenían los romanos, decir, soy el poderoso y me pagas. Siendo que se quedaban con todo lo del pueblo, las tierras, los animales y todos, ¿verdad? Entonces, pues muchos israelitas tuvieron que aceptarlo, pero pues, no les quedaba de otra. ¿Quiénes eran estas personas? Los fariseos, los ancianos, eran personas que actuaban por sus intereses, personas que se creían mucho porque sabían mucho de religión, pero la utilizaban para su beneficio. Hay varios pasajes en los evangelios que se hablan de esas personas. ¿Y por qué querían arruinarle la vida a Jesús, o más aún, matarlo? Porque Jesús les tocó la llaga, porque les hizo ver todos sus errores, porque su corazón estaba muy lejos de Dios y estaban haciendo con Dios lo que querían. Prueba de ello, la más grande, es cuando entra al templo. No les dice, cueva la casa de mi padre no es una cueva de ladrones. Es por eso que estos hombres buscaban, ¿verdad? ¿Cómo hacer caer a Jesús? Para matarlo o para que los romanos lo mataran o lo que sea. Quieren tenderle una trampa con esta pregunta relativamente normas prácticas de los judíos. Lo están cazando. Fíjense qué tremendo, ¿eh? La palabra que se utiliza de cazar es para cazar un animal salvaje. Esa palabra utilizada en los evangelios es para decir, ¿verdad? Hay que cazar a un animal para matarlo, porque si estaba en contra del César, lo acusarían de rebelión contra los romanos, y si estaba a favor del impuesto, lo acusarían de traidor para aceptar el impuesto. Es decir, si él hubiera dicho que hay que pagar, será abandonado por el pueblo. Si hubiera hubiera dicho sí, vamos a pagar, pero no vamos a pagar, ¿verdad? Hubiera sido una rebeldía contra los romanos, hubiera traído muchas broncas, ¿verdad? Entonces los adversarios buscaban comprometer la autoridad de Jesús, pero de una manera demasiado hipócrita. ¿Qué hipocresía, verdad? ¿Cómo dice? Maestro, qué hipócritas. Sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino a Dios. ¡Qué gran hipocresía! Cuidado, hermanos, de que nosotros pues tengamos esa hipocresía. Por eso hay que pedirle al Señor que nos ayude a separar lo que es de Dios y lo del mundo. Solamente el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a discernir esto tan difícil, hermanos, porque es una gran tentación. Hoy más que nunca, a través de esta pandemia, donde no hay dinero, donde no hay trabajo, podemos caer en esto. Pero seamos como Jesús, firmes, porque Dios es el único que salva. Y es mejor quedar mal con los hombres que con Dios. Tarde o temprano Dios te levantará. Aunque los demás te den la espalda, los amigos, las empresas, aunque te corran, hermanos, ¿cómo Dios te va a abandonar si estás haciendo lo que tienes que hacer como cristiano? Más que nunca necesitamos hoy en día, hermanos. Pensemos qué vamos a hacer, hermanos, en nuestra vida. Pidámosle al Espíritu Santo que nos llene para poder, ¿verdad?, hacer lo que tenemos que hacer y no aliarnos con los poderosos, que repito, Dios no está en contra de eso, sino que pongas tu confianza en el hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Pues muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga y que todo esto nos ayude a ser mejores cristianos. Muy buen día, hermanos, gracias.